Muy buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Leticia de Godoys, soy alumna del quinto curso de Ingeniería Comercial y el día de hoy quiero compartir con ustedes el análisis económico clásico de John Stuart Mill. Este tema pertenece a la unidad número 11. John Stuart Mill, un niño prodigio como economista clásico. John Stuart Mill nació en Londres, era el hijo mayor de James Mill. A la edad de 3 años comenzó a aprender griego y cuando tenía 8 había leído las obras de los grandes autores griegos en su lengua. Empezó a aprender latín y asumió la responsabilidad de enseñar lo que había aprendido a sus hermanos menores. En 1823, Mill se unió a su padre en el servicio de la Compañía de las Indias Orientales. Permaneció en la misma hasta su jubilación en 1858. Su primera obra importante, Sistema de la Lógica, se publicó en el año 1843. Fue recibida favorablemente y tuvo varias ediciones. Como pensador político y social, Mill dio énfasis en 4 áreas principales: el problema del método en las ciencias sociales, la clarificación del principio de la utilidad, la libertad individual y la teoría del gobierno representativo. La estructura de la investigación de Mill en economía. Es característico de los principios de la economía política de Mill que en materia de teoría reafirmase y ampliase al marco ricardiano, incorporando simultáneamente nuevas ideas y el respaldo de nueva evidencia en numerosas materias de economía política. De todos los libros de economía, los principios de Mill fueron uno de los más ampliamente leídos y utilizados, usado como texto durante casi 60 años. Era y es un complemento tratado de teoría económica clásica, política, económica y filosofía social. Ideas de Mill sobre la producción. Una apreciación fundamental de las ideas de Mill se podría obtener a partir de la revisión de los principios de Ricardo, así como del refinamiento mínimo post-ricardiano sobre el tema. El papel fundamental jugado en el progreso económico por el trabajo productivo e improductivo, la ley de Say, la acumulación del capital, la doctrina multiciana de la población y la doctrina del fondo de salarios se presentan todos con gran claridad. Mill, como hicieron generalmente Ricardo y todos los economistas clásicos, asignó un papel fundamental al capital y a la acumulación del mismo. Asignó una gran importancia a sus 5 proposiciones fundamentales respecto al capital, que reafirmaban la teoría del progreso económico. Ideas de Mill sobre el crecimiento económico. La exposición más clara de la economía clásica en Mill se encuentra en el área de desarrollo económico. Mill se centró en las variables fundamentales de la acumulación de capital, el crecimiento de la población y tecnología, combinándolas con los rendimientos decrecientes en la agricultura. Mill ofreció una discusión clara de la teoría clásica del desarrollo económico. Avances teóricos de Mill. Los avances teóricos de Mill se centran en la oferta y la demanda, en la oferta conjunta, el problema, la solución y la teoría de la demanda recíproca. En la oferta y la demanda podemos ver que la primera contribución británica clara a la formación del precio equilibrio estático en sentido moderno fue desarrollada por John Stuart Mill, utilizando puramente un análisis verbal. Hizo avanzar la teoría del precio de equilibrio en varios frentes. Mill reconoció plenamente la necesidad analítica de abstraer y simplificar principios subyacentes en la relación funcional entre el precio y la cantidad demandada y observada. En cuanto a la oferta conjunta, esta es otra contribución que tendría gran importancia posterior para la teoría del valor, que fue el desarrollo que hizo Mill de la teoría de los bienes ofrecidos conjuntamente. Aunque se atribuye con frecuencia a Marshall, el descubrimiento del concepto que Mill formuló al principio concisamente en su capítulo titulado de algunos casos especiales del valor. Por otro lado, podemos ver el problema. La cuestión
planteada por Mill en este aspecto es la siguiente. Dada una función de coste, ¿qué parte de los beneficios de las dos producciones por separado debe atribuirse a bienes producidos conjuntamente? El cálculo de los beneficios presupone, por supuesto, que los precios pueden determinarse para las mercancías por separado. Las directivas de Mill para determinar un equilibrio eran explícitas. El número 4 podemos ver la solución, y la solución de Mill al problema de la oferta conjunta se plantea de la siguiente manera. En el caso que los bienes se produzcan conjuntamente en proporciones fijas, el precio de equilibrio de cada producto debe ser tal que despeje su mercado, sujeto a la condición de que la suma de los precios sea igual a sus costes conjuntos. Su comprensión aparentemente completa de este aspecto especial de la formación del precio en régimen de competencia, sin la ayuda de análisis matemático, hoy nos parece increíble. En quinto lugar, vemos la teoría de la demanda recíproca. Mill procedió a construir un modelo que incluía el coste y la demanda como determinante de los valores internacionales y de la relación real de intercambio. De nuevo, Mill utilizó meramente la exposición verbal, pero tal vez no hay mejor evidencia de su capacidad analítica que su modelo de la educación de la demanda internacional. Contribuciones neoclásicas de Mill. Sus excelentes realizaciones en la teoría de la demanda, incluyendo el caso peculiar de la oferta y demanda conjunta, le colocan en nivel directo con Alfred Marshall. La contribución de Mill a la teoría del valor le señalan como un pionero audaz y original en el auge de la economía clásica, más considerable como un servil imitador, sintetizador de la economía clásica. Mill podría considerarse justamente como una imperante figura de transición de la época clásica a la época del neoclasicismo marshalliano y walsariano. La normativa económica de Mill. Aunque se le considera con más frecuencia como el último economista clásico, Mill vivió el periodo de la crítica intelectual y socialista en la economía clásica en el siglo XIX. En una palabra, Mill fue un militante en materia de reforma social, pero de la manera que conservaba y realzaba la libertad y dignidad humana. A él lo sitúa su carácter humanista por una mayor igualdad en la riqueza y en las oportunidades. Realizaba una delicada acción equilibradora. Sus principales libros revelan el interés de Mill por las reformas sociales, tales como la redistribución de la riqueza, la igualdad de las mujeres, los derechos de los trabajadores, el consumismo y la educación. El estado estacionario. Aquí Mill rompió una tradición ricardiana. Ricardo consideraba el estado estacionario ante todo como una construcción teórica y por tanto útil para demostrar los posibles resultados de determinados principios analíticos de la teoría del crecimiento económico. En cambio, para Mill, el estado estacionario se convirtió en algo parecido a un tipo de utopía, en donde, habiéndose alcanzado la opulencia, el Estado podría resolver los problemas que realmente importaban, es decir, la igualdad de la riqueza y de las oportunidades. Redistribución de la riqueza. Para alcanzar el objetivo de una mayor igualdad fue la distribución de la riqueza, no de la renta, sino de la riqueza. Mill defendió un mundo en el que la gente se viera libre de las demandas perentorias de la necesidad económica y pudiera acceder a mejores calidad de vida. Gobierno y laissez-faire. Una parte de la economía normativa de Mill se refiere al adecuado papel e influencia del gobierno. Comenzó distinguiendo entre las funciones necesarias del gobierno y sus funciones opcionales. Él mismo se mantuvo firmemente en la tradición clásica al reafirmar de que el laissez-faire debía ser la regla y que cualquier desviación del mismo, a menos que venga exigida por algún gran bien, es un mal cierto. Aquí podemos ver lo que significa la frase laissez-faire para la economía. En primer lugar, vemos la defensa de la libertad y también la promoción del libre mercado. La retracción de Mill. Todos los elementos importantes de la doctrina clásica del fondo de salarios estaban presentes en los principios de Mill, incluido el supuesto de un proceso de producción, factor en un punto producto
en un punto. Suponía que la remuneración actual del trabajo era consecuencia de aplicaciones pasadas de capital y creía que se destinaba una proporción del producto total al trabajo en concepto de adelanto de producción. El tema central de la retracción se refiere a la fijeza del fondo destinado al pago del trabajo. A fin de situar deficiencias a la retracción de Mill, la situaremos en un modelo de fondo de salarios a corto plazo que descansa en los acostumbrados supuestos clásicos. Estos supuestos son: la producción tiene lugar dentro de un proceso de producción, todo el producto de la economía se compone de capital fijo, bienes salariales y bienes de consumo para capitalistas. Otro supuesto es que la producción de todas las industrias se distingue por una proporción constante entre el capital fijo y circulante. También que la competencia perfecta se da en todas partes. Otro supuesto que podemos ver es que la oferta monetaria se fija para el periodo en cuestión y que la población y productividad se mantienen invariables durante el periodo que se trata. Impacto de Keynes sobre la economía clásica. En términos de corto plazo, Keynes había negado que los salarios fueran fijos, porque él consideraba el fondo como una cantidad de dinero. En términos de bienes reales, por supuesto, el fondo se fija, por ejemplo, para cualquier momento y dado el supuesto un periodo discreto de tiempo de producción, el salario medio es fijo a lo largo del periodo. Los críticos y los defensores de la doctrina simplemente lucharon a brazo partida con una construcción teórica correcta, aunque ingenua. Entonces, podemos afirmar que la teoría económica clásica desapareció. Aunque a menudo es más fácil ver la historia intelectual en términos de rupturas bruscas con ideas del pasado, una visión semejante haría un flaco servicio a los economistas clásicos y su estructura teórica. Las viejas teorías no mueren ni siquiera se desvanecen. Los economistas contemporáneos en su lucha con problemas de desarrollo económicos en las naciones subdesarrolladas han vuelto en ocasiones a la analítica simple de la dinámica clásica. En otras palabras, no solo las ideas clásicas penetraron en la economía neoclásica, sino que toda la construcción se utiliza todavía. Realizaciones de la escuela clásica. La escuela clásica era sólida, lógicamente correcta y elegante. Implantaron el método sobre el que se basa el razonamiento económico moderno. El objetivo de los economistas clásicos era nada más y nada menos que el análisis global de economías enteras. El progreso y la búsqueda de la precisión técnica probablemente nos han arrebatado la voluntad, pero la estructura teórica clásica sigue siendo una inspiración para un intento de esta naturaleza. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes, compañeros. Decirles también que sin duda podemos ver todo el trabajo de Mill, el producto de su esfuerzo, que se dedicó a mejorar el conocimiento económico, y espero que hayan aprendido este tema tanto como yo, y muchas gracias por su atención.